Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, estamos esperando a Catherine Herrera, ella es analista en temas de seguridad para hablar de esta publicación que hizo la revista The Economist luego de un recorrido que realizó por el país el premio Pulitzer periodista Alexander Clapp y que en su titular califica al Ecuador como un nuevo narcoestado. Eh, Secretos a voces, hechos que conducen a eso. Realmente lo que le pasa al Ecuador es una situación bastante difícil. Ahora, hay una reacción del gobierno, el gobierno debería eh, protestar, pedir una aclaración a la revista The Economist, no sé, y quizás esa sea la primera pregunta que yo le haga a Catherine Herrera. Catherine, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Es esa justamente, hay una publicación que dice que el Ecuador es un nuevo narcoestado. Ya vamos a ver si es verdad o no es verdad, pero lo primero, debe haber una reacción, una posición del gobierno frente a lo que pone un medio de comunicación. Al final es un medio de comunicación. Buenos días, Milton, Verónica, qué gusto compartir con ustedes y a toda la audiencia. Bueno, a ver, no podemos pedir aclaraciones ni tampoco un tema de solicitar más información o que se retracte de la información, ¿no? Es un trabajo periodístico de investigación, el medio se ha dedicado a eso, es por años, goza de credibilidad. Y algo muy relevante es que siempre en estos tipos de investigación o de periodismo se maneja la parte cualitativa y también la parte cuantitativa, por lo que podemos ver dentro de de esta nota, ¿no? De esta nota de investigación periodística, pues vemos que trabaja de los dos lados, ¿no? Con fuentes oficiales, cifras que ha estado pasando en estos últimos años, pero también las entrevistas directas, visitas a localidades, compartir también con la ciudadanía y con actores claves que están trabajando ahí, que más de pedirle una represalia o una ahondar o cambio de información, etcétera, por parte del Ejecutivo, es justamente, sería como un cambio de discurso, un cambio de ejecución de la política pública, porque ya es un medio que viene a confirmar lo que hemos estado hablando durante estos últimos meses y que a pesar de que hay un conflicto armado, pues ahora lo hacen más visible. El único cambio es que nosotros hablábamos antes de ciudades, de zonas en donde vemos que el Estado ha perdido el control y ahora ya estamos viendo pues un medio que generaliza y que llama que todo el territorio nacional pues es un territorio controlado por el narcotráfico, por estas estructuras criminales. Que ahí sí tengo varias opiniones, pero de la información que data ahí, pues no podemos pedir que se rectifiquen o negar de lo que existe, porque es una realidad que no solo académicos, medios de comunicación y también la data en sí ha demostrado que no estamos teniendo un avance en cuanto a controlar nuevamente las calles, el sistema penitenciario y manejar una política adecuada de seguridad. Ahora, la palabra narcoestado no es desconocida para los ecuatorianos. Se habla mucho, se la utiliza mucho, como cuando decimos un estado fallido, cuando el presidente no puede gobernar, cuando hay marchas, cuando el presidente cae, lo votan, cuando los políticos no se ponen de acuerdo y todo se vuelve un caos en el país, dicen, somos un estado fallido. Ahora decimos, somos un narcoestado. La pregunta es, ¿qué significa ser un narcoestado realmente? A ver, hay que entender una cosa muy importante y es que cuando nosotros hablamos de narcoestado, significa que todo el territorio de un país ha sido reemplazado por estas estructuras criminales o actores ilegítimos y ha dejado de lado, pues, la autoridad legítima, en donde esta autoridad que ha sido elegida por voto popular, pues, ha perdido los medios de control, ha perdido las garantías para, pues, proveernos de derechos, de servicios, ha perdido el sistema de financiamiento, ha perdido pues justamente el liderazgo dentro de estas zonas y algo relevante es que la ciudadanía en sí ya no ve al actor legítimo pues como su gobernador, sino más bien se rigen a lo que indica estas
autoridades ilegítimas, por así mencionarlo. Es lo que yo te mencionaba. No estoy de acuerdo con generalizar la palabra narcoestado, porque ahí estamos diciendo totalmente que estamos reemplazando, pues, las autoridades legítimas por estos grupos de delincuencia criminal. Y a decirte la verdad, vemos que hay un sistema financiero que ha sido penetrado por estas estructuras criminales, sí, pero no son en todos los espacios. Vemos que hay cierta fuerza pública que necesita operar, sí, efectivamente, pero no son todos. Hay casos también en donde el sistema de justicia no tiene esa impunidad como sí lo está teniendo en otros temas. Y algo muy relevante, o sea, hay ciudades en donde no vemos los índices de violencia o presencia de estos grupos criminales como sí lo tenemos en otras zonas. Entonces, hablar de narcoestado significa que le estamos dando un rol importante y específico y que son estas estructuras criminales quienes están controlando absolutamente todo. Y lo que en Ecuador nosotros estamos teniendo son ciudades fallidas con presencia de actores ilegítimos, como es el caso de Dura, que él también menciona en esta investigación, como es ciertos sectores como Nueva Prosperina y La Trinitaria, lo que antes tuvimos en Mataje, San Lorenzo, Esmeraldas, y bueno, lo que ahora estamos teniendo, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, El Oro y en ciertas zonas del oriente ecuatoriano. Con esto no quiero decir que la información que te está presentando esta investigación sea errónea. Para nada. Es válida, es real, es lo que está sucediendo en el día a día, pero lo que sí significa es que en ciertas zonas sí estamos teniendo estas actividades. ¿Por qué? Porque vemos que hay un sector privado que participa del lavado de activos y en el proceso de logística. Vemos un sistema de impunidad muy alto en donde lamentablemente temas de violencia sexual, violencia de género, temas de secuestro, vacunas, extorsiones, incluso delincuencia común, no es procesado cuando la ciudadanía va a presentar una denuncia, por lo cual le quita esa confianza a la autoridad legítima. Tercero, hay un involucramiento de todos los niveles del aparataje de Estado, a nivel local, que tienen negocios con los municipios, a nivel provincial e incluso a nivel de Estado. Y por otra parte, también vemos que cada vez más hay un reclutamiento de militancia por parte de la ciudadanía, ¿no? Y aquí hay que manejarlo por pinzas porque tú recordarás los casos de los 70, 80 en Medellín, también lo que sucedió años atrás en México cuando inició esto. Ni siquiera ellos que tuvieron una problemática muy fuerte con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali, o en México recientemente con el cartel de Jalisco, etcétera, pues fueron catalogados narcoestados en sí, ¿no? Y tenían una problemática mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay un tema relevante y es que el actor de estas estructuras criminales nunca van a operar solos, siempre necesitan al Estado. Entonces, si decimos que el Estado legítimo deja operar para que vengan a operar a ellos, es totalmente erróneo. Nos enfocamos en el Estado tradicional de Weber, etcétera, en donde ahora ya la dinámica ha cambiado. ¿Por qué? Porque para que estas estructuras criminales manejen economía ilícita, manejen los diferentes fines del crimen organizado, debe existir permiso por parte de las autoridades del Estado, debe existir poco control o una alianza, un acuerdo por parte de estas estructuras. En otras palabras, el crimen organizado no puede operar sin el consentimiento por parte del Estado. Y para toda esta dinámica, el Estado va a estar presente. Lo que sí se puede cuestionar es el mal manejo de la política pública, el tema de operativizar en zonas en donde se requiere otro tipo de actuación y que, claro, ante una dinámica, ante una falta de planificación de política pública de seguridad y no conociendo el centro de la gravedad, pues es más propicio para que diferentes actores de Estado legítimo participen en el crimen organizado. Es complejo. Buenos días, Catherine. Y respecto a esta publicación del medio británico The Economist, por ejemplo, este medio se plantea preguntas de cómo pasó el Ecuador de ser un modelo regional a ser uno de los países más mortíferos en menos de una década. Y allí, pues, entre las conclusiones más importantes destaca que la creciente violencia y expansión del narcotráfico no son atribuibles exclusivamente a las políticas de ningún gobierno en particular. Pero ¿a qué factores sí que podemos atribuir a su criterio, Catherine? Bueno, a ver, en primera instancia está la poca integración que tiene Latinoamérica para el manejo del crimen organizado. Lo que está sucediendo en Ecuador no es algo nuevo, es algo que ya se ha estado manejando con el tema de la pandemia, pues esto incrementó muchísimo más y ahí no tuvimos la capacidad
de direccionar nuestra política exterior en los intereses propios de Estado. Entonces, tenemos una agenda en donde se debe manejar, hoy por hoy todos los países de Sudamérica y Latinoamérica se manejan en dos temas importantes. Uno, inversión comercial, apertura a nuevos aliados, y dos, el tema de seguridad. Nosotros no nos hemos enfocado en esa política exterior que consista, a ver, intercambio de información, intercambio de inteligencia, cuáles son los nuevos actores que están operando. Y lo menciono esto porque nuestros grupos de delincuencia organizada son apenas operadores de las grandes estructuras transnacionales que manejan el crimen organizado. Es decir, nuestros grupos de delincuencia organizada son contratados por grandes cárteles mexicanos o por las grandes mafias asiáticas o europeas, en donde, claro, les sale mucho más conveniente contratar mano de obra barata, útil, que está en territorio para que ejecute esta dinámica delictiva. Entonces, esa intervención, ese trabajo, esa perspectiva de cómo nuestros pequeños grupos de delincuencia organizada, que ahora comenzaron a mutarse y a manejar otro tipo de negocios ilícitos, nunca pensamos cómo iba a ser atractivo o cómo iban a ser de fácil acceso por estas grandes estructuras criminales. Segundo, tenemos el sistema de rehabilitación social. Ya pasamos la idea de que dejó de ser escuelas criminales y ahora son grandes operadores en donde la experiencia, el tiempo, lamentablemente nos ha dado razón en que no se trata de una forma puntiva de mayor presencia por parte de las instituciones de fuerza pública. Al contrario, el nuevo actor que ingresó ahora también se encuentra contaminado por este poder ilegítimo que son las autoridades, que son los grupos de delincuencia organizada. Y claro, nunca llegamos a oxigenar, nunca llegamos a replantear, no llegamos a crear un tema de inteligencia penitenciaria. Y tercero, es que no hemos manejado adecuadamente el tema de prevención. Muchos de estos problemas que nosotros tenemos, pues, se nace por un tipo de violencia, la violencia estructural o la violencia intrínseca. ¿Qué quiero decir con eso? Y eso lo mencionan ahí, ¿no? Cuando ellos mencionan, por ejemplo, lugares extremadamente pobres, lugares que son vacunados, lugares que no cuentan con servicios básicos, etcétera, es eso. El Estado no ha brindado al 100% su presencia dentro de estos lugares, ha realizado una presencia netamente a través de la fuerza pública, pero por operativos parciales, ¿no? O sea, no van a estar de ahí de manera permanente, pero en cuanto a salud, educación, vivienda, inversión de empleo, garantía de derechos, no lo ha realizado. Entonces, esa vulneración, esa falta de acceso a derechos, pues hace que estos grupos de delincuencia organizada puedan reclutar mucho más fácil a la Bueno, ciudadanía, lo que siendo decía, lamentablemente los niños y adolescentes los más afectados. lo que decía Verónica, no son atribuibles, la expansión del tema del narcotráfico no es atribuible a algún gobierno en particular, a las políticas de algún gobierno en particular, pero sí también hay complicidad, porque alguien les dejó entrar. Hace 15 años operaba el cartel de Sinaloa, cuando el Chapo Guzmán era el máximo líder del cartel de Sinaloa, recuerda, tenía un representante personal de él aquí, que era un oficial de alto rango militar del Ecuador, recuerda, que era el que operaba en representación del cartel de Sinaloa. Entonces, no es nuevo, cierto es, pero alguien les está dejando entrar también. Es que, Milton, a eso me iba. Para que el crimen organizado pueda operar en un territorio o en un país, necesita la complicidad o el permiso del Estado. Cualquier actor, llámale tu sistema de justicia, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, gobiernos locales, gobierno central, fiscalía, etcétera, siempre se necesita el permiso. Ellos no van a poder operar si es que no está al tanto el Estado. Y puede hacer a través de alianzas, a través de amenazas, a través de inversión en tema de obra, etcétera. Y es ahí en donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque lo más práctico y lo más útil pues sería justamente identificar cuáles son esos socios o esos aliados por parte del mismo Estado. Hay actores privados que no pueden ser manejados pues por parte o que están inmaculados en la forma operativa del crimen organizado, pero que son quienes le lavan los activos a estas estructuras criminales. Tú mencionas el Chapo, sí, ahora tenemos, ¿sabes qué? Presencia de cárteles mexicanos acá, que son los que supervisan las actuaciones, que supervisan las operaciones. Tenemos presencia de mafias de diferentes países europeos, que son aquellos los que hacen los negocios inmediatamente con el personal del Estado, del sector privado, de grandes empresas, etcétera. Y claro,
es que nosotros tenemos una falencia tan grande, Milton y Verónica, que no identificamos el flujo económico de estas estructuras criminales. No nos conviene, no podemos, no tenemos la capacidad, seguimos en ese mismo dilema, ¿no? Y claro, seguimos manejando una política pública de seguridad bastante punitiva, bastante securitista, mayor presencia, etcétera, y no cambiamos la realidad. Entonces, yo no diría que no tiene responsabilidad los anteriores gobiernos cuando su responsabilidad es justamente garantizar la seguridad. Y claro, ahí tiene que ver desde la parte de prevención, desde la parte de investigación, desde la parte de inteligencia y de esta articulación de estas estructuras criminales. Conviene mucho más ir con las cabezas de estos grupos de delincuencia organizada, quiénes son los que financian, quiénes son los que lavan el dinero ilícito, quiénes están involucrados en el actor legítimo, en el Estado, porque sí están involucrados para operar esto, que cada vez más pues detener a militantes que vienen de zonas bastante pobres o que nunca han tenido acceso a ninguno de sus derechos o servicios. Catherine, gracias por habernos dado tu punto de vista sobre este tema que es delicado, que es un secreto a voces y que lo que se ha hecho es plantearlo en una publicación hecha por una investigación de un periodista que vino acá y recorrió las zonas más calientes del Ecuador. Catherine Herrera, muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día.